Bien, hermanos, vamos a la poderosa palabra de Dios. Quiero que leamos en el libro de Joel, capítulo 3, versículo 10. El título que le he dado a esta predicación: fortaleza en la debilidad. Fortaleza en la debilidad. Cómo ser fuertes aún siendo débiles. Joel capítulo 3 versículo 10 dice: forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Para entender este texto, yo quiero hacerles a ustedes un recuento de lo que era el escenario profético en el que Joel trajo esta palabra al pueblo judío. ¿Qué condiciones habían en aquel tiempo para que esta palabra llegara a ellos? El pueblo judío, a causa del pecado, de la desobediencia, de las malas decisiones que habían tomado, Dios había traído unas consecuencias. Digan conmigo: el pecado tiene consecuencias. Habían unas consecuencias de la desobediencia, y es lo que el profeta les menciona a ellos. Por ejemplo, miremos Joel capítulo 1 versículo 4, dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Y habla de consecuencias financieras. El revolcón, como dice aquí, el saltón, dice el revoltón, son enemigos de la agricultura, como plagas. Entonces, causa del pecado, había una plaga que había atacado sus cultivos. Y si usted mira hoy en día, tantas plagas, Dios mío, que también están atacando los cultivos. Tremendo ver tanto químico que se está usando para lograr sostener las cosechas. Si es un cultivo de tomate, eso lleva cantidad de químicos, y el cultivo que sea, es la gente buscando cómo no perder sus cultivos, y aplican unos químicos demasiado fuertes que en últimas están afectando la salud de muchas personas. No podemos ser ajenos de que hoy en día una de las enfermedades que más está afectando al género humano es el cáncer. ¿Y de dónde viene esto? De los alimentos que uno consume, tanto químico. Si usted, inclusive, no solamente hablemos de los vegetales, sino también aún de los animales que uno compra para consumir. Por ejemplo, el pollo, unos químicos tremendos. Y todo eso a la postre va generando problemas intestinales. Entonces hay unas consecuencias a causa del pecado, de la desobediencia, que están fuertemente permeando la tierra. Esto mismo lo estaban viviendo antiguamente el pueblo judío. Otra consecuencia de la desobediencia está en Joel capítulo 1 versículo 16, dice: ¿no fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? Algo que también estaba afectando era la parte espiritual. Dice que se había perdido la alegría, el placer en la casa de Dios. Se había perdido el gozo del Espíritu Santo. Había decaimiento espiritual. Entonces, dése cuenta, había una problemática fuerte en la parte financiera, pero también había un problema gravísimo en la parte espiritual. Entonces Joel, usado por Dios, viene y les trae una palabra a ellos, marcándoles un nuevo comienzo, si ellos estaban dispuestos a aceptar la palabra que Dios a través de él les traía.
algo importante, hermano, es que cada vez que Dios, siempre Dios, lo primero que hace es que Dios trae una palabra. Ya es de nosotros si nos atrevemos a creer esa palabra o no. Pero Dios, cuando quiere hacer algo en una iglesia, repito, en una familia, en una persona, Dios antes da una palabra. Y aquí a este pueblo en aquel tiempo, como hoy a nosotros, Dios nos está trayendo una palabra. Porque esta palabra es una palabra que viene de un escenario profético. Dios usó al profeta en ese tiempo. ¿A qué está haciendo Dios un llamado? A cambiar la actitud. Dice, ahora sí, miremos Joel capítulo 3, versículo 10. Yo sé que ahora lo va a entender mucho más fácil, porque dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Aquí encontramos dos cosas que le está diciendo Dios al pueblo y nos las dice hoy a nosotros. Si nosotros queremos un avivamiento, un despertar del Espíritu Santo, si nosotros queremos ver cosas sobrenaturales, necesitamos, según este texto, hacer dos cosas que ya les voy a enseñar. Aquí dice la palabra, forjad espadas de vuestros asadones. Y dice, lanzas de vuestras hoces. Debemos estar dispuestos a cambiar la manera de pensar. ¿Qué eran los asadones y qué eran las hoces? Los asadones servían a ellos para la agricultura. Ustedes los conocen, los asadones, ¿sí? Les servían. Lo mismo las hoces, eran herramientas que se utilizaban para cortar. Y los asadones preparaban la tierra. Y el Señor a través del profeta le dice, si ustedes quieren ver cambios, necesitan renovar su manera de pensar, necesitan cambiar aquello que ha sido para ustedes hasta aquí la fuente de su dependencia, para que pongan una dependencia exclusivamente en mí. ¿Cómo así, pastor? Le voy a explicar de esta manera. Los asadones y las hoces, dice que no servían como espadas y menos como lanzas. No eran espadas ni lanzas. Acuérdense lo que les estoy enseñando, eran herramientas de agricultura. Y ellos estaban llamados a convertir esas herramientas de agricultura en instrumentos de guerra. Ellos debían para esto meter esas herramientas de metal en fuego y darles una nueva forma para que les sirviera como armas de guerra. Como cristianos, si nosotros queremos ver un mover sobrenatural del Espíritu Santo, necesitamos, hermano, permitir que el fuego, escuchen, el fuego. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que la palabra de Dios es como fuego. La palabra de Dios quema. ¿Qué debemos hacer? Renovar nuestros pensamientos y quitar la dependencia de las cosas de la tierra. Como dice en Colosenses capítulo 3 versículo 1 y 2, si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. Y cuando nosotros ponemos nuestra atención en las cosas de la tierra, cuando hemos quitado la dependencia del Espíritu Santo por la
palabra de Dios. Entonces usted depende más de lo que su negocio le produce, por ejemplo. Usted puede estar dependiendo más del giro que le consignan por allá del exterior, de un familiar que está en el exterior. Usted puede estar dependiendo más de la mesadita que da el gobierno. Usted puede estar dependiendo más del día de labores donde usted sale a trabajar muy temprano y piensa que es en su esfuerzo como usted va a conseguir resultados. Si usted no pasa sus pensamientos por el fuego de la palabra de Dios, hermano, usted está teniendo una dependencia de hoces aquí en la tierra y tiene una dependencia de asadones. Y el Señor está diciendo, cambie esa mentalidad y convirtámonos en hombres de guerra espiritual, en personas de oración. Es decir, que todo lo que nosotros obtengamos en esta tierra viene del cielo a través de una vida que se rinde a los pies de Jesucristo. Pero ¿qué ha pasado con el pueblo de Dios hoy como en aquel tiempo en Israel? Están dependiendo más de su humanidad. Se ha perdido la oración, se ha perdido los tiempos de vigilia, se han perdido el tiempo de ayuno, se ha perdido el tiempo de intercesión. Hoy en día una persona resulta endemoniada y corremos a otros lugares en vez de ir a orar por ellos. Hay una persona que está enferma y nos confundimos y todo esto cuando tenemos la autoridad del Espíritu Santo para sanar los enfermos. A veces, hermano, estamos relacionados malos asuntos que nos pasan a diario con lo que dice la filosofía de este siglo y estamos desatendiendo lo que dice Dios a través de su palabra. Por eso el Señor dice, si ustedes quieren ver cambios, deben convertirse a la palabra de Dios. Conviértanse en guerreros, conviértanse en personas que son instrumentos de guerra. Y no estén ahí con su mentalidad dependiente de lo que viene de este siglo, de esta tierra. La Biblia dice, no se acostumbren al pensamiento de la gente que no tiene a Dios, sino más bien sus pensamientos sean renovados, sean transformados para que podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Si nosotros queremos ver fruto, respuesta de Dios, el Señor en primer lugar nos dice, renueven sus pensamientos, cambien esa dependencia terrenal por tener una dependencia del Espíritu Santo. O pregúntese usted, cuando usted se ha visto enfermo, ¿a quién acude? A veces el último que nos acordamos es de Dios. A veces hasta lo último que nos acordamos es de meternos en un tiempo de oración y ayuno. Me llama la atención lo que dijo Vicky ahora en el testimonio. Convocó su familia a orar y ayunar en un caso de esta situación difícil con su mamá. Como líderes que somos familiares, tenemos que invitar a la familia, que hay un problema con un hijo, que hay un problema económico, que hay una situación difícil en la familia, pues vamos todos a orar y ayunar por esta situación. Eso es convertirnos a la palabra de Dios, a la dependencia de Dios. Pero cuando estamos, hermano, más ahí, ¿y de dónde y cómo y esto cómo lo hago? Personas que tienen unas deudas que los están ahogando y en vez de poner dependencia en el Señor, de confiar en las promesas, de caminar en obediencia, siguen insistiendo en su humanidad, en sus fuerzas terrenales y miran a ver, bueno, qué estrategia me invento para ver si mi negocio sale mejor, porque las cosas no me están dando, y comenzamos a relacionar nuestros pensamientos diciendo, no, eso es asunto del gobierno. La situación está así, por aquí, por allá, y la gente se vive quejando de la situación de una y otra parte. Pero ¿por qué está sucediendo esto? Porque gran parte del pueblo de Dios ha perdido dependencia de Dios por la palabra. Nos hemos convertido a un siglo que no tiene a Dios. Pensamientos y filosofías terrenales que apartan la fe del cristiano.
Si usted y yo queremos ver la manifestación de Dios, necesitamos hacernos guerreros, pasar por el filtro de la palabra, nuestros pensamientos. Porque algo interesante, no era Dios quien iba a transformar esas herramientas. Eran ellos los que debían hacerlo. Debían forjar los asadones y las hoces. No habrá fortaleza en tiempos de debilidad si no hay dependencia de Dios. Muchos cristianos que están quejándose de la situación, pero no se les ve en el compromiso espiritual. No se les ve ayunando. No se les ve en los tiempos de vigilia o de intercesión. Pero sí quieren resultados. ¿Y dónde está el hermano? Pastor, es que estoy aquí, mire, ocupado, no tengo tiempo. Hermano, ¿qué pasó con usted que no volvió a la iglesia? No, usted viera. Eso salgo temprano a trabajar y hasta el domingo. Y el domingo, que es el único día que me queda, tengo un cerro de ropa en la casa para lavarla tremenda. Y no hay tiempo para las cosas de Dios. No hay alimento espiritual en ese cristiano. Por eso vienen las consecuencias, las plagas. Habían plagas que se comían el producido o el resultado de las cosechas del pueblo, las plagas, porque es que la plata no alcanza, porque es que yo insisto, y yo veo que al contrario me estoy llenando más de deudas, porque aquí, porque allá. Entonces el esposo le echa la culpa a la esposa y la esposa al esposo, y entonces ella dice que no, yo no soy de la culpa es suya, y resulta que en ese de discutir ahí pasó el perro, hermano, molestando, y el que llegó del bulto de vuelta al perro. La gente estresada, hermano, hay unas relaciones familiares ahí, hermano, del uno, el otro diciendo, y problemas y gritos y situaciones, y cada uno buscando quién es el culpable. Hermano, el diablo tiene a mucho pueblo cristiano enredado en discusiones y en cosas y en desánimos y en situaciones, hermano, que afectan las relaciones familiares. ¿Por qué? Porque se ha perdido la dependencia de Dios por la palabra de Dios. O si se escucha la palabra únicamente como por acumular conocimiento, pero la idea de la palabra que Dios nos da a nosotros es una palabra de transformación, es una palabra de cambio. Si la palabra de Dios a mí, hermano, cuando llega a mi vida, no produce en cambio una transformación espiritual, fue porque yo me volví religioso. Porque es que eso es lo que hacen los religiosos, se acumulan de mucho conocimiento, mas no hay cambios. Segunda cosa que hay que hacer si queremos ver la manifestación de Dios, el obrar del Espíritu, debemos cambiar el lenguaje. Aquí lo dijo el profeta: diga el débil, fuerte soy. Dios quiere que nosotros hablemos un lenguaje de victoria. Ellos debían hablar al nivel del arma que habían forjado. Porque si forjaban de esos asadones y esas hoces, estaban armando, hermano, lanzas y espadas, ellos debían colocarse al nivel de guerreros, porque no había coherencia entre hoces y asadones y entre espadas y lanzas. Hay muchos cristianos que, aunque hoy tenemos la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, tienen mentalidad todavía, una mentalidad dependiente de la tierra. ¿Por qué? Porque aunque tienen la Biblia, sus pensamientos no han sido renovados. O sea, no se han puesto en la posición de autoridad que nos coloca a nosotros la palabra de Dios.
Pasa como cuando Moisés estaba ahí llorando y él veía que venían los egipcios atrás con galopes, en caballos galopando. Y está ahí el pueblo quejándose, nos trajiste a morir aquí, Moisés, mira, ahí vienen los egipcios. Yo creo que ahí también venía Faraón y él viendo esa multitud, hermano, y nos mataron a todos aquí. ¿Y sabe qué le dice Dios a Moisés? ¿Qué haces ahí? Llorando y orando. Ya es hora de que le digas al pueblo que marche. Utiliza la vara, utiliza la autoridad. Entonces él le dice, no, entonces marchemos. Y luego le dice, bueno, y ahora levanta esa vara. Hay que asumir autoridad, hermano. Nosotros somos gente de guerra. Mire el que está a su lado, si lo puede, si tiene alguien a su lado, que no sea una silla. Mire si hay alguien a su lado, dígale, tiene cara de guerrero, dígale así. La cara de hombre de guerra. Cara de león. Sí, hermano, cuando nosotros nos convertimos al Señor, nosotros ahora somos gente de guerra. ¿Sí o no? Pregunto en esta mañana, ¿dónde están los hombres y mujeres de guerra? Sí, nosotros somos gente de guerra. ¿Por qué? Porque antiguamente cuando no conocíamos al Señor éramos títeres de lo que el enemigo dijera. Ahora le llevamos la contraria al diablo, por eso es que el diablo no nos quiere. Porque usted ya no es un títere. Por eso se levanta, por eso te ataca. Te manda pensamientos, porque eres un hijo de Dios. Debemos, hermano, colocarnos en la posición de guerreros. Y debemos también cambiar el lenguaje. Porque si con una mentalidad débil, de nada servirán las armas de conquistadores. Hay que fortalecer primero nuestros pensamientos. Efesios capítulo 6, versículos 16 y 17 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Debemos estar armados permanentemente, la palabra de Dios. Por ejemplo, usted va al médico y el médico le dice, señor, señora, usted tiene esto. Inmediatamente, ¿qué debe haber en usted? Una palabra de Dios. No que ignore lo que el médico te está diciendo, sino que si usted y yo tenemos una palabra de Dios, antes de recibir inclusive ese diagnóstico, usted ya tiene una palabra que le está preparando espiritualmente. ¿Para qué? Para ser fuerte en el momento de su debilidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está antepuesta aquí en sus pensamientos contra cualquier ataque del enemigo. ¿Me están entendiendo o no? Pero si usted sale a la calle y no tiene una palabra, si usted empieza el día y no tiene una palabra de Dios, en otros casos, si usted durante la semana usted no recibe palabra de parte de Dios, sus pensamientos están a la intemperie. En cualquier momento viene el enemigo y le manda un pensamiento, como le pasó a David. La Biblia dice que en el tiempo en que salían los reyes a la guerra, David quedó en Jerusalén. Y todas las consecuencias que eso le trajo a David por haberse quedado en Jerusalén. Después de que ya cometió el pecado con Betsabé y ya ustedes conocen la historia. ¿Pero por qué? Porque le abrió puertas al enemigo. Nosotros como cristianos, hermanos, no podemos dar tregua.
tenemos que estar muy conectados con Dios, con la palabra de Dios, tomando el escudo de la fe, con una mentalidad fortalecida en Dios y en sus palabras. Y finalmente, otra instrucción que Dios da a través del profeta. En primer lugar, les dije que ellos debían cambiar su manera de pensar o renovar sus pensamientos. En segundo lugar, ellos debían cambiar su lenguaje. Y ya con esto, ellos debían estar en una unidad de propósito, o sea, estar de acuerdo. Dice en Joel capítulo 3, versículo 9: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Aquí está haciendo una convocatoria para que se unieran alrededor de un mismo propósito. Porque es que hoy día también hay muchos hombres y mujeres de guerra que están durmiendo. Están adormecidos en sus proyectos. Dios quiere que transformemos esos proyectos humanos en proyectos de reino. Que nuestros trabajos sean instrumentos para el reino de Dios. Que si Dios te confió una empresa, te confió un negocio, te confió lo que te haya confiado, inclusive una familia, usted convierta todo esto que le puede, que de su familia o de su trabajo puede recibir en una herramienta para el reino de Dios, para gloria y honra del Señor. Aquí el Señor está llamando a todos, y no solamente a algunos, dice, naciones, proclamen esto, despierten a los valientes. Es un llamado generalizado del Espíritu Santo a los valientes. En esta mañana aquí, ya voy terminando este mensaje, yo me veo con gente maravillosa, hermano. Usted es una persona supremamente especial en el reino de Dios. Es decir, usted con lo que Dios le ha dado, con la fe que usted tiene, con los dones y talentos que le ha dado, si nosotros nos unimos y hacemos equipo aquí en la congregación, levantando tiempo de oración, levantándonos en las mañanas, qué bueno es cuando uno ve los hermanos que se conectan con nosotros en la cita con Jesús. Todos los martes y viernes con mi esposa estamos ahí. Qué bueno es cuando uno ve que los hermanos, los valientes, lo están acompañando a uno en la oración, que pastor, que vamos a hacer un ayuno, una semana de santificación. Ahí están los valientes acompañando, apoyando a sus líderes espirituales. Se necesita un trabajo de todo en equipo, todos, no que unos por allá, que el otro está todo desanimado por allá, que la otra que no quiere venir a la iglesia, que el otro está por allá como entretenido en sus negocios, y todo así es como el diablo nos quiere tener, a unos en una cosa, a otros en otra, a otros pensando de otra manera. Pero si la iglesia de Dios se une en un mismo sentir, en un mismo propósito, si decimos: Señor, permito que tu palabra transforme mis pensamientos, Señor, voy a dejar esa dependencia de cosas aquí terrenales, Señor, yo sé que tú eres mi proveedor, yo sé que de ti viene, Señor, mis milagros, de ti viene todo para mí. Si yo me doy ese propósito de entablar cada día más una relación fuerte con el Espíritu Santo, cambio mi lenguaje. Esa que avanza, ya no más. Pastor, pero ¿cómo voy a decir otra cosa si es la verdad? Yo estoy así, yo estoy triste, yo estoy aburrido, yo estoy desanimado, yo estoy enfermo, yo no puedo mentir, yo puedo. Entonces usted está hablando según su propio corazón y no según lo que dice la palabra de Dios. Porque una cosa es cuando usted habla de su humanidad, de su alma, de sus sentimientos, de lo que el enemigo le ha puesto, hasta frustración y tristeza en su corazón. Y eso es lo que a veces se transmite a los demás. Pero cuando alguien se ha convertido a la palabra, aunque estoy en situaciones difíciles, aunque estoy pasando por aflicción, aunque esta situación que me ha venido en la casa, en la familia, en mi economía es difícil, pero yo sé que mi Redentor está vivo. Yo sé que aunque deshecha está mi piel, he de ver a Dios como lo dijo Job.
Pero el enemigo nos quiere ver aburridos, deprimidos, hablando cosas negativas, discutiendo en la casa, generando ambientes malucos, hermano, que lo único que traen es pobreza, miseria, enfermedad. Todo eso hay que cancelarlo porque tenemos la poderosa palabra de Dios para hacerlo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? No se deje llevar por la corriente de este tiempo, de este siglo, de la gente que no tiene a Dios. Porque si se viene a la iglesia, se viene a recibir un consejo de Dios, una palabra para un guerrero. Es decir, la iglesia es el lugar donde Dios equipa a los valientes. ¿Por qué? Porque su campo de guerra no está aquí. Su campo de guerra es el que usted vive a diario en su casa, o en su familia, o en su trabajo, o aún en el barrio, en el medio en que usted se desempeña todos los días. Ahí está su campo de guerra. ¿Cómo nos vamos a enfrentar esta semana? ¿Sale usted equipado de este lugar? Espero que sí. ¿Cuántos salen equipados de aquí? Baterías nuevas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la actitud. Vamos a unirnos en oración, vamos a cambiar el lenguaje, vamos a hablar cosas de fe, vamos a bendecir con nuestras palabras, vamos a tratar bien nuestra familia, vamos a bendecir nuestros hijos cuando salgan al trabajo, vamos a declarar que nos va a ir bien, vamos a tomarnos de las manos y vamos a orar como familia, vamos a interceder, vamos a hacer guerra espiritual. Y todo demonio que se quiera levantar en contra de lo que dice la palabra está bajo nuestros pies en el nombre del Señor. Porque es mayor el que está en nosotros que el que está afuera. ¿Cuántos dicen amén? Bien, hermanos, ya para terminar, como aquí estoy sentado, o sentado no, ustedes están sentados, yo estoy de pie. Como aquí estoy en la asamblea de los guerreros de Dios, de hombres y mujeres de Dios, vamos a hacer un acto profético. ¿Y en qué consiste este acto profético? Que yo, como en el ejército, les voy a decir dónde están los soldados, y usted me va a levantar la mano y dice: ¿sí? ¿Dónde están los soldados del ejército de Dios? Algunos no dijeron mucho. Unos sí, pero otros no. Acuérdate que usted es un guerrero. Estoy despertando ese guerrero que está en usted. Esa guerrera. Porque aquí hay gente de guerra. Sí, estamos hablando al espíritu. Yo no estoy hablando a la humanidad, estoy hablando al espíritu. Porque a veces Satanás busca adormecer el espíritu del cristiano. Y vamos a hacerlo fuerte, como una persona de guerra que es usted. Y yo sé que la palabra de Dios captura su espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde están los hombres y mujeres de guerra de Dios aquí? Ahora, yo voy a decir, póngase en firmes los que estamos aquí, que somos del ejército de Dios. Usted se pone de pie y dice: firme. ¿Sí? ¿Listo? ¿De acuerdo? Póngase en firmes. Pero no, espere que no he terminado. Póngase en firmes todos aquellos que hacemos parte del ejército de Dios. ¡Firme! Quédese de pie. Levante sus manos. Yo quiero orar por usted.